Siempre es un placer renovado dar comienzo a una edición nueva de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Bienvenida a la audiencia y muchas gracias por sumarse a este rincón que pretende contribuir a la reflexión con humildad, con sencillez. En un año de ajuste y recesión como fue el 2016, la pobreza también creció en la Argentina. De acuerdo a la Universidad Católica Argentina, en casi un año se registraron 1,5 millones más de pobres y unos 600.000 indigentes, también más en la Argentina. Según la universidad, la pobreza pasó de 29% a fines de 2015 a 32,9% aproximadamente en el tercer trimestre del 2016. En tanto, la indigencia subió de 6,9%, subió a 6,9%. En la Argentina hay 2.700.000 compatriotas que sufren hambre y 13 millones de pobres, que son datos actualizados a septiembre del año último. Tanto para la pobreza como para la indigencia son los mayores niveles registrados desde el año 2010. Las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política antiinflacionaria y la rezagada inversión privada y pública habrían agravado el escenario de crisis más recesivo y adverso en materia de empleo, poder adquisitivo para amplios sectores sociales. Esto es lo que dice el informe de la Universidad Católica. Si bien este shock, agrega, habría sido mucho más fuerte durante el primer semestre del año, la situación no se habría revertido durante la segunda parte del año. El proceso habría generado un mayor deterioro laboral y en los ingresos de los sectores medios, bajos, informales, también una profundización de la indigencia. Esto lo agrega siempre el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En tanto, destacó que si bien en el segundo semestre se registró una baja notoria en el ritmo inflacionario y al final del mismo habría tenido lugar una efectiva recuperación del empleo, hacia el tercer trimestre del año no se evidenciaban todavía cambios significativos en el nivel de actividad ni en la demanda laboral. A modo de conclusión, la UCA indica que durante el periodo del bicentenario los indicadores laborales muestran la persistencia de la pobreza y desigualdades estructurales y que todavía estamos lejos de garantizar los derechos mínimos de inclusión social para una parte importante de la sociedad. La evolución de distintos indicadores de las condiciones materiales no ha sido equitativa al interior de la estructura social. Los más perjudicados, como siempre, en lo que respecta a las capacidades de subsistencia fueron los hogares de estratos más bajos y de espacios segregados. Esto es lo que concluye la Universidad Católica Argentina y hace poco también se tuvo la información del INDEC que habla de una pobreza que estaría oscilando en el 30% y un poco más. La interpretación del informe que hemos extractado del Diario de la Nación es el pie de apoyo para el diálogo con nuestro invitado de hoy, un muy apreciado amigo, ex diputado nacional, director del Centro Cultural de la Cooperación y dirigente del más alto nivel del Banco Credicop. Nos estamos refiriendo al profesor Juan Carlos Junio, a quien ya le decimos gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y ayudarnos con tu reflexión. Muy buenos días, gracias por la invitación, siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Igual para nosotros. El repaso de los datos que presenta el barómetro, que presentaba el barómetro de la Deuda Social Argentina de la UCA, no se impone no mirar para otro lado, ¿no es cierto? Es que como este es un tema que hay que mirarlo con profundidad. ¿Cuál es tu mirada? Que cada semana además lo leemos en distintos medios o lo escuchamos por radio, pero acá nos gustaría que también una especie de primicia tuya respecto de este tema. Sí, cómo no. El relato que vos haces en la introducción, bueno, tomada del observatorio de la UCA, básicamente yo lo comparto. Creo que responde eso a un proyecto político y a un modelo económico-social. No es obra de ninguna casualidad, sino de un modo de ver la economía, la sociedad y la propia política. Efectivamente, no hay un proyecto que ponga en primer lugar al ser humano, que ponga en primer lugar, por ejemplo, el trabajo, que es una cuestión básica, central, yo diría la primaria de cualquier modelo económico, que las personas, hombres, mujeres, jóvenes, puedan acceder al trabajo, porque eso le genera un ingreso, aunque sea básico y mínimo, y además lo dignifica como ser humano. Lo contrario, yo diría que genera una gran destrucción en el hombre, en la mujer y en su núcleo familiar, en los propios niños,
y ahora tenemos un incremento de la desocupación, inclusive en nuestra ciudad pasó del 6,5 al 8%, que es más baja que en otros lugares del país, pero hay una tendencia al crecimiento de la pérdida de trabajo. Ahí hay un indicador que en algún momento lo menciona como debe ser, que es el de la indigencia. En algún momento vos dijiste hambre, y en realidad está bien, porque la indigencia es una suerte de eufemismo noventista que oculta un indicador que dice que el ser humano no le alcanza para comer. Claro. Antes a eso se le llamaba hambre. Antes se le llamaba hambre infantil, que es mucho más dramático, pero es la pura verdad. Así que no hay modelo económico-social que tenga sentido, en mi opinión, por yo diría, tecnicismos estratégicos, sino que lo principal es cómo impacta en la vida de la sociedad. Si hay una tendencia a mejorar el nivel de vida de los sectores más vulnerables, si hay una tendencia a que haya más trabajo, si hay una tendencia en que las capas medias, las clases medias que forman parte sustancial del tejido social, crecen, se desarrollan, generan trabajo, fortalecen la demanda interna, o lo contrario. En este caso, por ejemplo, se abren las importaciones a todo tipo de productos del mundo entero, en un momento que, como también se señalaba allí, hay una crisis mundial insoslayable, y donde en general hay una tendencia a cerrar los mercados para proteger su industria, para proteger su trabajo. Eso es muy difícil con respecto a la clase media. Bueno, y después hay otros factores como, en fin, los de derechos humanos, los culturales, el tema presupuestario de los científicos, en fin. El tema, por supuesto, es más amplio. Más amplio. Decime, vos compartís este comentario que se escucha de varios economistas, como que la macroeconomía estaría mejorando, pero que todavía esa mejora no ha llegado, digamos, a la gente, que la micro todavía está lejos de arrancar. ¿Cómo lo estás viendo vos, inclusive desde el propio banco, que es un termómetro bárbaro? Yo creo que no puedo imaginarme la economía si no está esta mirada que acabo de explicar. Para nosotros la economía es una ciencia social, o sea, es una ciencia del hombre. Y si impacta de un modo u otro en la vida social, eso es en definitiva cómo la calificamos, cómo la ponderamos y cómo la vemos en perspectiva. Eso de que como decía alguien en forma descarnada, estamos mal pero vamos bien, la verdad que yo no lo acepto. Eso de que en el futuro alguna vez vamos a estar bien, mientras tanto estamos mal y retrocedemos en la vida social y, como yo diría, perspectiva para el país, francamente no lo veo. El ministro Duhovne dijo el otro día, bueno, esto no es una carrera corta, es una maratón. ¿Qué es esta idea de que algún día, luego de recorrer 42 kilómetros, o sea, una larga carrera, vamos a estar bien, pero mientras tanto tenemos una suerte de vía crucis, ¿no? Y la sociedad no puede moverse en eso, porque mientras tanto la gente tiene a sus hijos, tiene la escuela, tiene que alimentarla, tiene que trabajar. Entonces ciertos núcleos, yo diría, de millonarios, por qué no decirlo, de ricos, en fin, pueden esperar todo el tiempo del mundo, pero no todos pueden esperar. Y ya que estamos con el simbolismo de Duhovne, aquel guerrero, Filípides, luego de recorrer los 42 kilómetros y para trasladar la información de la batalla, llegó y murió. Llegó y murió. Así que como símbolo, no sé si Duhovne sabe, pero como simbolismo, además de recorrer el Vía Crucis, luego viene la muerte. Es notable esto. Ahora, vos fíjate algunas cosas que nos presenta la sociedad. Hace algunas semanas hemos vivido la crisis profunda sobre el tema de la educación, que siempre es un tema irresuelto. Este es un país, vos además como docente, como alguien que gusta de la historia, pareciera un país con estas contradicciones tan notorias, que decimos por un lado, la educación
es la base para el futuro. Y después, cuando llega el momento de poner eso sobre la mesa en términos prácticos, tratamos a los educadores simplemente como trabajadores, no como alguien que tiene una vocación, que tiene un aporte que hacer al país. Esta contradicción es muy delicada porque da un signo, yo digo, casi de desesperanza de cara al futuro. ¿Cómo lo ves vos? Sí, alguien decía que si hay un modo sencillo de calificar a un gobierno es ver su política educativa, ¿no es cierto? Bueno, es interesante como idea, debe haber otras. Efectivamente, vos utilizás una expresión que es muy valiosa, que es el tema de la esperanza o la desesperanza, Sí. ¿no? Para una sociedad, así como lo es para cada uno de nosotros como persona. La educación argentina tenemos que reconocer que desde la generación del 80, ya que hablamos de historia, que más allá que, en fin, yo creo que expresaba un momento de triunfo de una, yo diría, de una oligarquía fundamentalmente ganadera, vacuna, que triunfaba y necesitaba imponer un modelo de país creciendo, que se vaya uniformando, y desde ese punto de vista, esa oligarquía hegemónica, que era una combinación de la portuaria porteña y de otros sectores del país, ¿no es cierto?, en gran parte la pampa húmeda en toda su extensión, desplegaron aquello que fue la ley 1420, por ejemplo. Aquello que se da, que conocemos como la tradición sarmientina, el guardapolvo blanco, y aquello de la educación gratuita, mixta, universal y obligatoria, que todavía hoy, imagínate, pasado tanto tiempo y tantos cambios, seguimos reivindicando una gran mayoría, aunque podamos ser críticos de aquella generación en muchísimas cosas. Yo creo que este gobierno niega la ley 1420, para ser franco, creo que es pre-sarmientino, es pre-1420, porque tiene una fuerte inclinación por lo privado, por la educación privada. Si uno analiza, por ejemplo, el presupuesto de nuestra ciudad y ve las consecuencias de él, que es un crecimiento de la matrícula privada, que ya es algo más que la pública, el 51 contra el 49, ve que hay un deslizamiento del presupuesto de subvención a la educación privada con respecto a un deterioro del presupuesto de la educación pública. Y eso está muy ligado a las convicciones más íntimas. La educación pública, claro que tiene que ser de calidad. Nosotros en realidad, la verdad que no me dejo influir por todos estos conceptos un tanto tecnocráticos de la calidad educativa. Es obvio que todos queremos que la educación primaria, secundaria y universitaria sea de la máxima calidad posible, lo más profunda, lo más vasta, que eduque al soberano en las necesidades de la sociedad más desafiantes. Y yo no creo que nuestros maestros y maestras sean tan distintos a los tuyos y los míos, Norberto, de los cuales, en fin, yo me siento orgulloso, fui a la escuela pública, mis hijos también, fui a la universidad pública y me siento orgulloso de esa educación. En todo caso, y termino para no hacerla muy larga, debemos reconocer que desde el Ministerio Kirchner de Filmus pasamos del 3 al 6% del Producto Bruto, ¿no es cierto? Después la discusión de la educación es infinitamente compleja, pero ahí hay un indicador, que es la cantidad de recursos que asigno a la educación o a la industria o a cualquier otra cuestión. Muestra mi voluntad política, que es la asignación presupuestaria, de forma tal que acepto que tenemos un desafío con respecto a la calidad de la educación. Pero creo que hay que hacerlo con los maestros adentro, sí, dignificándolos, dignificando su ingreso, ¿no es cierto? Que no sean solo, como vos decís, trabajadores, que lo son, sino que además los dignifiquemos con la formación y la remuneración. Pues sabés que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene zonas vulnerables 9 establecimientos educativos.
inicial, primario, secundario, formación profesional. Y en Avellaneda, en La Matanza y en Escobar, es decir, no está en Recoleta ni en Belgrano. Y en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros damos fe que desde el Estado la preocupación sobre en la provincia de Buenos Aires, hablo, pero creo que tiene un ámbito más amplio, la preocupación por la calidad educativa y la preocupación porque los más pobres a través de la educación salgan de esa pobreza no está presente. No está presente y ¿sabes? Nos chocamos muchas veces porque nosotros hacemos escuelas no para hacer lo mismo que pueda hacer otra, sino agregarle valor. Idioma, tecnología, formación de ciudadanos, cooperativismo ahora, arte, etcétera. Eso cuesta mucho, pero es posible, aún en los niveles vulnerables, es posible. A veces hay un desprecio de creer que a los pobres hay que darle educación pobre. Y la educación rica es para los ricos, nada más. Y eso está presente de alguna manera, y está presente hoy. Está presente hoy también de alguna manera. Ahora, ¿cómo salís de esto? ¿Cómo salís de esto? Nosotros vemos una sola manera, es decir, haciendo una apuesta real a que la educación es la puerta de entrada a la libertad y de salida de las oportunidades perdidas. Y efectivamente, y hablando de cuestiones casi diría, si me permitís, civilizatorias, efectivamente no hay otro modo de que las sociedades crezcan si no es por la educación y la cultura. Ahí está. Y no es solamente un plan de estudio, que por supuesto deben ser de la máxima calidad pedagógica y nivel posible, sino que es por el conjunto de las actividades de la sociedad. Mirá, el tema discutido y por muchos despreciado de la asignación universal por hijo, benefició muchísimo la participación de niños pobres en la educación y en la salud, porque obligaba a la familia, la obliga, a traer el certificado de estudios y de vacunación. Eso hizo, bueno, que muchísima gente muy modesta y creció muchísimo la matrícula. No es más que un ejemplo, que por supuesto también es imperfecto, pero tiene que haber un conjunto de políticas del Estado atendiendo a los sectores más vulnerables, con la convicción de que no hay democracia tampoco si no elevamos la educación y la cultura de nuestro país. Así que ahí está la esperanza, efectivamente. Muy bien, esto que vos mencionás, esto de la cultura, es un dato que no te imaginas lo difícil que es en la estructura del sistema educativo hacerle entender a las personas que a veces es preferible que pierda, no esté en el aula, pero que tenga una oportunidad de un campamento, que tenga la oportunidad de un encuentro donde compartir con otros, dialogar, reflexionar, proponer, que a veces tiene tanta importancia, mucha más importancia que aprenda un poco más de lengua, un poco más de, si se quiere, de literatura o lo que fuera. Es dificilísimo el sistema, y hoy el sistema te obliga necesariamente a ser más flexible, tiene que ser mucho más ágil, mucho más interesante aún para el propio chico. Esto lo tienen las escuelas de alto nivel, Claro. Eso tienen, Claro. Van al exterior, hacen experiencias, hacen intercambio. Los más pobres no tienen eso. Y ahí hay que poner, Juan Carlos, el máximo esfuerzo. Nosotros estábamos, otro día escribimos un artículo en un medio. ¿No será el momento, vos que conocés el tema de la docencia más a fondo, anticipamos o recordamos que estamos dialogando con el profesor Juan Carlos Junio, ¿no será el momento apropiado para un congreso pedagógico como ese que hay, o un congreso educativo a nivel nacional con la participación de todos los actores? Bueno, primero ratificar como al pasar algo que dijiste que es muy interesante. Se educa también mucho por otras vías, como vos hiciste el ejemplo de los campamentos. Estoy casado con una maestra de toda la vida que ya se jubiló, especialista en campamentos. Y estoy cansado de ver personas de 40 años, de 30, de 50, que se cruzan con mi mujer y le reconocen y le agradecen: usted me llevó al campamento, usted me hizo el campamento, y quizá de muchas otras cosas, como un momento de felicidad y de sociabilidad que lo hizo crecer. Lo mismo, por ejemplo, está el tema de las orquestas juveniles, que están bastante ahora
denostadas, todo el tema de la música que abre las posibilidades y las potencialidades del ser humano. Acerca de lo que, bueno, vos planteás, yo creo que hubo algunos grandes eventos de ese tipo, hubo una época en la primera o segunda presidencia de Perón, otro durante Alfonsín. Sí, fueron grandes eventos. Yo creo que hay una cuestión clave para eso, que es una gran idea, que depende de la voluntad política del convocante, que en este caso sería, yo lo veo difícil porque el gobierno está en un marco de un gran conflicto con un cacho grande de la educación, no solo con los maestros, los docentes universitarios, está en un gran conflicto con la cultura. No olvidar que yo también estoy en el ámbito de la cultura y hasta hace unos meses hubo un conflicto muy grande con el secretario de Cultura de la ciudad, con lo pérfido por el tema de su ideología con los derechos humanos, y la gran mayoría de teatros, cines, en fin, de protagonistas de la cultura lo rechazaron, lo repudiaron por sus ideas, en fin, negacionistas, para mi gusto ultra reaccionarias. Por lo tanto, sería una gran idea, con vistas a esto que hablábamos antes, de aceptar el reto de debatir la educación en los nuevos tiempos, que claro, no son los mismos que hace 30 años y que hace 80, pero bueno, creo que tendría que ser un momento donde haya otro tipo de legitimidad política que posibilite la gran amplitud que hace falta para un debate donde confluyan todas las corrientes del pensamiento y que entonces se pueda enriquecer y llegar a conclusiones históricas. Muy, muy interesante. Bueno, vos como Centro Cultural de la Cooperación, que aprovecho agradecerle a Juan Carlos como director, que ha abierto las puertas en esto que mencionaba de la cultura como una expresión también para el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, ha abierto también para nuestros centros educativos de Matanza y Escobar. Estamos ya conversando con tu gente para que los chicos, que algunos no han cruzado nunca la General Paz y muchos no han llegado nunca a la ciudad de Buenos Aires, puedan tener la chance de también participar, y que a lo mejor se va descubriendo talentos o intereses que lo tienen dormido, porque si no tienen posibilidades de expresión, ¿cómo sabés si un chico tiene o no talento para la literatura, para la música, para el teatro? Tiene que tener posibilidades de experimentar algo, de sentir y que le toque un poquito esa varita mágica. Sí. Así que te agradezco. No, al contrario, y para mí es una alegría y una felicidad que nuestro vínculo institucional, personal, entre la Asociación Cristiana de Jóvenes, sus dirigentes, entre los cuales obviamente estás vos, nuestro centro cultural, nuestro movimiento cooperativo, desde hace ya, no sé, muchos años, quizá como 20, tengamos un vínculo tan fecundo, a partir de un núcleo muy importante de coincidencias humanísticas y solidarias, y a partir de un vínculo de gran fraternidad y convivencia, aceptando nuestras diferencias también, porque así somos los seres humanos, y la fraternidad además se tiene que expresar en proyectos. Lo que vos decís es muy interesante. Mirá, nosotros tenemos algo parecido. Tenemos un proyecto que vienen niños de escuelas modestas del Gran Buenos Aires y la capital a espectáculos de títeres y teatro infantil. Vienen como 20.000 por año, es un gran proyecto, ¿no? Y una gran parte de ellos es tal cual como vos decís, Norberto, no vieron nunca un teatro, no vieron nunca títeres, no vieron nunca payasos, clown, láser, colores, música, todo combinado como un espectáculo infantil. Que tiene cultura, que tiene imágenes desafiantes, en fin, no vinieron nunca al centro, por lo tanto ahí hay una gran tarea para hacer, que ustedes hacen, nosotros hacemos, y que bueno, efectivamente es tirar la semilla quizá al viento, pero seguramente vale la pena. Sin duda. Te llevo al terreno empresario, otro tema que vos conocés. La Argentina tiene digamos, líderes empresarios, una clase empresaria, no sé cómo llamarlo exactamente, o la Argentina carece, y este es uno de sus problemas, tener una dirigencia empresaria con responsabilidad, con compromiso y también con aptitud para arriesgar. ¿Cómo lo ves vos desde la perspectiva más económico-financiera? Sí,
lo asocio nuevamente a la idea principal que señalé antes, sí, de que todo lo que tiene que ver con la economía tiene una ligación directa con una nación, con un país y con su sociedad y su pueblo. Palabra esta que algunos dicen que está pasada de moda, pueblo. Tendríamos que cambiar el himno y en vez de decir al gran pueblo argentino salud, para eso es vergonzante, al gran gente argentina salud. A mí me gusta la palabra pueblo. Pero yendo a tu pregunta, entonces, sí, hecha este a priori, hay una clase empresaria en la Argentina. Ahí están las grandes, yo diría, asociaciones empresarias de grandes empresarios locales y mezclados con grandes CEOs, de grandes directores de empresas multinacionales. Yo creo que esa clase alta empresaria no tiene un proyecto nacional, no se siente parte de un proyecto nacional. Incluso como vos utilizaste la palabra clase, que me parece bien, como clase, yo diría, empresaria, comprometida con un proyecto nacional que aglutine a toda la sociedad, en lo cual, por supuesto, el empresariado no deja de ser lo que es y no deja de sostener sus afanes empresarios, ¿no es cierto?, en esta sociedad capitalista, pero se siente parte de un proyecto colectivo, de un proyecto de nación, donde se tienen que contemplar los intereses del resto de los sectores sociales, por supuesto de las pymes, por supuesto de los trabajadores y por supuesto de los más postergados. Y consecuentemente entonces somos una nación y seríamos entonces en esa hipótesis una nación soberana. Yo creo que eso no lo tienen esas capas muy altas, en todo caso sí lo tienen las pequeñas y medianas empresas. Hago un distingo, yo diría imprescindible, que está mucho más ligado a sus propios trabajadores, mucho más ligados al mercado interno y al consumo del conjunto de la sociedad, pero esos núcleos gran empresarios, francamente creo que se han deslizado a privilegiar la maximización de sus ganancias como bien supremo, como gran fetiche, y totalmente cindido de un proyecto de país, de un proyecto de nación, y entonces se colocan en otro campo, muy distinto a algún proyecto nacional, que bueno, hay una diversidad de opiniones acerca de qué es eso, pero la verdad que creo que esa es la realidad que tenemos. ¿Y coincidís con esto de que las inversiones extranjeras tan anheladas y me parece que postergadas, estarán llegando precisamente para construir un país más inclusivo, o seguirá afirmándose esto de la polarización social? Mirá, la inversión, si es productiva, extranjera o nacional, para mí tiene sentido. No es que estamos contra la inversión, sería una visión económica anacrónica. Tiene que haber inversión en activos físicos, en tecnología, en crecimiento de los recursos humanos. Lo que no estamos de acuerdo es con la venida de capitales especulativos, golondrinas, que es el 80-90% de lo que está viniendo aquí, que no son inversiones en obras de infraestructura, que no son inversiones en fábricas nuevas, que no son inversiones en bienes de capital, sino que son especulativas, que vienen, hacen una bicicleta, que todo el mundo ya lo acepta, y en algún momento se van, incluso se pueden ir en manada, como se suele decir en la jerga económica. Por lo tanto, no veo que haya inversiones productivas. Ojalá vinieran, pero tenemos un 40% de la actividad industrial ociosa. Por lo tanto, es muy difícil que haya inversión cuando lo que ya existe está ocioso y está parado porque hay una situación recesiva. Juan Carlos, como siempre, cuando el diálogo es interesante, el tiempo es un tirano. Pero bueno, estamos en contacto permanente, seguiremos en contacto, te estaremos molestando para compartir reflexiones también en el futuro. Saludos a todo el equipo del movimiento cooperativo. Como decías antes, tenemos una alianza estratégica muy fuerte, sí, basada en principios y en nuestra diversidad, además, como instituciones. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias por tu invitación, como siempre. Ha sido Juan Carlos Junio, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.